Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Vergara, pertenezco a la sección de arritmias del Hospital Italiano Buenos Aires y vamos a hablar acerca de la ablación de fibrilación auricular en mayores de 70 años. A modo de introducción, vamos a comentar que en todo el mundo la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en adultos. La fibrilación auricular se asocia con una morbimortalidad significativa, lo cual implica una carga importante tanto para los pacientes como para la salud y la economía de la sociedad. Conlleva el riesgo de accidente cerebrovascular y el riesgo de desarrollar taquicardiomyopatía si no se tratan correctamente. La incidencia aumenta con la edad, siendo menor de 0,5% en menores de 40 años y más de 10% en mayores de 80 años. Actualmente la prevalencia estimada de FA en adultos es entre un 2 a un 4% y se estima que aumente 2,3 veces debido a la mayor longevidad de la población general y a la intensificación de la búsqueda de FA no diagnosticada. La ablación por radiofrecuencia de venas pulmonares es un método frecuentemente usado como tratamiento para la fibrilación auricular refractaria a terapia farmacológica. Actualmente, las tasas de mantenimiento al ritmo sinusal posablación de venas pulmonares es alta. En los últimos años, la indicación de ablación fue alcanzando grupos etarios cada vez mayores. La edad por sí sola no se ha demostrado como un factor que influye en el resultado, tanto en la tasa de éxito como en el riesgo de complicaciones. Sin embargo, existe cierta controversia en cuanto a una mayor comorbilidad y a un aumento en las complicaciones en pacientes mayores. Acá vemos una imagen ilustrativa de un corazón en ritmo sinusal y un corazón en ritmo de FA con su principal característica, que es la irregularidad. Para entender un poco la fibrilación auricular, hay que tener en cuenta que su desarrollo es multifactorial, donde los factores genéticos de sexo masculino y la edad, en conjunto con factores de riesgo modificables y no modificables, y la presencia de comorbilidades, van a desempeñar un papel muy importante en su génesis. Es importante destacar que en la historia natural de la arritmia, la progresión es constante, y si no hay intervención médica, el estadio final, que es su forma permanente, se puede alcanzar luego de algunos años, en promedio 10, y en algunos pacientes la progresión hacia su forma permanente podría suceder en el transcurso de 1 año y medio, y así pasar de un tejido auricular uniforme y homogéneo a uno con abundante contenido y fibrosis entre sus fibras musculares, lo cual constituye un territorio fértil para el desarrollo de este tipo de arritmias. Entonces, entendemos la importancia del mantenimiento al ritmo sinusal. Y en ese aspecto, el estudio AFIRM demostró que cuando el efecto del ritmo sinusal y del tratamiento fueron analizados por separado, se observó que el ritmo sinusal se asoció con una mayor sobrevida, a diferencia de las drogas antiarrítmicas que incrementaron la mortalidad. De esta manera, el potencial beneficio en la sobrevida de mantener el ritmo sinusal fue aplacado por la toxicidad de drogas antiarrítmicas. En este metaanálisis, que comparó tratamiento de ablación por catéter contra tratamiento farmacológico, demostró diferencia estadísticamente significativa a favor de la ablación por catéter en comparación con el tratamiento antiarrítmico. Los pacientes ablacionados por catéter tenían una supervivencia libre de recurrencia mucho mayor que los pacientes tratados de manera farmacológica. Entonces, hoy en día, ¿cómo se trata la fibrilación auricular? En las guías actuales de la AJA, la ACC, el HRS y ESC, para el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, los fármacos antiarrítmicos se consideran tratamiento de primera línea para el F asintomática. Sin embargo, ante el fracaso del tratamiento farmacológico, la ablación por catéter es indicación 1. A modo de breve reseña histórica, vamos a destacar o vamos a comentar que hacia finales de la década de los 90, uno de los avances fisiopatológicos más importantes fue la demostración de que, en algunos casos, la fibrilación auricular paroxística se originaba en capas de tejido similar a la auricular que se encontraba dentro de las venas pulmonares.
considerando que la aurícula izquierda serviría como cámara que conducía a la fibrilación auricular. Y en este contexto el vínculo entre aurícula y venas pulmonares se volvió muy importante a la hora de considerar el tratamiento. En las primeras experiencias en ablaciones para tratamiento de FA y aleteo auricular datan de mediados de los 90, donde se seleccionaba cuidadosamente los pacientes que serían sometidos a ablación. En ese contexto no existía el soporte tecnológico con el que contamos en la actualidad, y la fluoroscopía era el método de guía para realizar este tipo de procedimientos. Hay que tener en cuenta que estos primeros procedimientos tenían una duración de entre 6 a 9 horas, donde la técnica no estaba del todo pulida y los pacientes eran muy bien seleccionados. Nótese que la cantidad de pacientes analizados en los primeros procedimientos, en los primeros estudios, eran un número realmente bajos. Hacia fines de los 90 y principios del año 2000 se reportan las primeras experiencias con navegadores 3D, al mismo tiempo que la técnica empieza a estandarizarse. Acá, hacia finales de los 90 y hacia principios del año 2000, se empiezan ya a hacer las primeras ablaciones circunferenciales de venas pulmonares. Y así pasamos de los primeros navegadores, donde la imagen era un poco rudimentaria, a los que actualmente usamos con una mejor resolución en tiempo real y la posibilidad de integración de imágenes. Este desarrollo tecnológico vino de la mano de la optimización de la técnica de ablación y mejores catéteres que permitieron mejor calidad de lesiones y acortamiento de la duración del procedimiento, logrando mayor tasa de éxito y menores complicaciones. Así es que de a poco se fue ganando experiencia, aumentando los centros donde se realiza este tipo de intervención, a medida que se empezó a considerar a pacientes cada vez más añosos y a demorar cada vez menos de indicación de ablación de fibrilación auricular. Y en base a esto es que cada vez se empiezan a considerar pacientes más grandes para el tratamiento de fibrilación auricular por ablación de venas pulmonares. Y así es que empezamos a evaluar algunos estudios realizados. Por ejemplo, este del año 2014, donde se incluyeron a 316 pacientes, donde 95 eran mayores de 65 años, con un seguimiento promedio de 34 meses, y donde entre los pacientes menores de 65 y mayores de 65, el mantenimiento a ritmo sinusal fue de 57,9 y de 67,4%. El grupo de mayores de 65 años se caracterizó por tener episodios más prolongados de FA en ese contexto, previos a la ablación. No hubo diferencias en complicaciones, es decir, stroke, sangrado, taponamiento. Los autores sí destacaron que factores de riesgo como diabetes, dislipemia o enfermedad coronaria, hipertensión, fueron predictores de recurrencia en la población añosa. Acá hay un estudio del año 2017 que comparó mejoría de calidad de vida después de la ablación por radiofrecuencia de venas pulmonares en pacientes con FA paroxística. 736 pacientes incluidos, 381 menores de 65 y 355 mayores de 65. Los autores concluyeron que los resultados son similares en mejoría de calidad de vida, tasa de aislamiento post-procedimiento, días de hospitalización y mantenimiento de ritmo sinusal al año en ambos grupos. Acá hay un artículo del año 2019 que incluyó a 86.119 pacientes sometidos a ablación de FA entre el año 2004 y 2013. 3.482 pacientes eran mayores de 80 años. Insuficiencia renal crónica, enfermedades pulmonares crónicas y la anemia fueron predictores de complicaciones en este grupo de pacientes. Pero los pacientes que carecían de estos elementos no tuvieron diferencia en cuanto a mortalidad ni complicaciones mayores, como sangrado de stroke, jam shock o taponamiento. Acá en un estudio realizado en Japón exclusivamente para pacientes mayores de 80 años, se incluyeron 49 pacientes mayores de 80 años comparados contra 241 pacientes menores de 80 años para ablación de fibrilación auricular por criobalón. Tuvieron un seguimiento promedio de 1 año y determinaron que había una igual tasa de éxito post procedimiento,
que la duración de los procedimientos era similar en ambos grupos y que tenían tasas de complicaciones similares. En este sentido, los autores consideraron que el procedimiento era seguro en pacientes mayores de 80 años. ¿Cuál es la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires? En un estudio retrospectivo, retrospectivo y observacional, donde se incluyeron 239 pacientes, la edad promedio fue de 62 años y se dividieron en dos grupos de mayores y menores de 70 años. 171 pacientes tenían menos de 70 años y 68 pacientes tenían más de 70 años. No se observaron diferencias significativas en la tabla poblacional, excepto en el score de Chadbast y Hasfield. Sí se observa una diferencia significativa a favor del uso de flecainide en el grupo A. Y en cuanto a los subtipos de FA, sí se observó un predominio mayor en los pacientes de FA paroxística en el grupo A que en el grupo B, pero en lo que es FA persistente y persistente long-standing, no hubo diferencia en ambos grupos. ¿Cuáles fueron los resultados? No hubo diferencias significativas en cuanto a lo que es recurrencia y complicaciones. Entonces, en base a nuestra experiencia y a lo presentado, concluimos que la ablación de FA demostró ser un procedimiento seguro y eficaz para el tratamiento de fibrilación auricular y la disminución de las comorbilidades que se asocian a ella. En nuestro trabajo, la mayoría de los pacientes consiguen una menor probabilidad de presentar FA en el seguimiento, independientemente de la edad. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos etarios en la recurrencia de FA, ni en las complicaciones del aislamiento de venas pulmonares. En base a estos resultados, consideramos que la ablación de venas pulmonares es un procedimiento seguro y efectivo en pacientes mayores de 70 años. Muchas gracias.